voy a contarles lo que los libros de texto escolares callan. Colón, a quien conocemos como un gran descubridor, también fue un traficante de esclavos que envió a miles de indígenas americanos a Europa. En sus propios diarios describía lo fácil que sería esclavizar a estas personas y cómo deberían ser buenos sirvientes. Sorprendente, y esto es solo la punta del iceberg. Los documentos de la corona española muestran que durante su gobierno en Haití, la población de la isla disminuyó de 250.000 a menos de 14.000 en solo 14 años. Ejecuciones masivas, amputación de extremidades por desobediencia, crueles impuestos en oro. Esto es lo que nos han ocultado sobre Cristóbal Colón. ¿Están listos para conocer toda la verdad? De esto trata nuestro video. Pero comencemos desde el principio. ¿Quién fue este hombre cuyo nombre está inscrito en los libros de historia con letras doradas? Cristóbal Colón nació en Génova alrededor del año 1451. La palabra clave aquí es alrededor. ¿Se imaginan? Todavía no conocemos la fecha exacta de nacimiento del hombre que cambió el mapa del mundo. Pero esto es característico de toda su biografía. Una mezcla de hechos y mitos, verdad y ficción. Colón comenzó como un marinero ordinario, luego se convirtió en cartógrafo y después se obsesionó con la idea de encontrar una ruta occidental hacia la India. Pero, ¿qué lo impulsaba realmente? ¿Sed de conocimiento? ¿O sed de oro y gloria? Muchos historiadores coinciden en que Colón estaba obsesionado no tanto con los descubrimientos geográficos como con el enriquecimiento personal. En sus cartas a la corona española mencionaba constantemente el oro, las joyas y las especias que se podrían traer de las nuevas tierras. Sabían que en su contrato con Fernando e Isabel estaba claramente establecido que Colón recibiría el 10% de todas las riquezas encontradas en las nuevas tierras, además del título de almirante del Mar Océano y el cargo de gobernador de todos los territorios que descubriera. ¿No es una recompensa demasiado generosa para un hombre impulsado por la pura búsqueda del conocimiento? Por cierto, sobre el conocimiento científico. Contrariamente al mito popular, Colón no demostró que la Tierra fuera redonda. Esto era conocido por las personas educadas desde la antigüedad. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra en el siglo III, antes de nuestra era, con una precisión asombrosa. El error de Colón fue que consideraba que la Tierra era significativamente más pequeña que su tamaño real. Si América no hubiera estado en su camino, su expedición probablemente habría perecido en el océano abierto por sed y hambre. Resulta que su mayor descubrimiento se basó en cálculos erróneos. Piensen en eso por un minuto. El hombre que honramos como un gran navegante, en realidad simplemente se perdió. Ahora hablemos de sus viajes. La primera expedición de Colón consistió en 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. Zarparon del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. La tripulación constaba de solo 90 personas. Imagínense, solo 90 personas partieron para cambiar la historia de la humanidad. Un dato interesante. Muchos de los marineros eran excriminales a quienes se les ofreció perdón a cambio de participar en esta arriesgada expedición. Y el propio Colón prometió una enorme recompensa a quien viera tierra primero. Esta persona afortunada fue el marinero Rodrigo de Triana, quien avistó la costa el 12 de octubre. Pero, ¿saben qué? Colón se negó a pagarle la recompensa prometida, alegando que él mismo había visto luces en la costa la noche anterior. Ahí tienen el primer ejemplo de la nobleza de nuestro héroe. Cuando Colón desembarcó en la isla de Guanahani, las modernas Bahamas, fue recibido por nativos amistosos de la tribu taína. En su diario escribió: «Deberían ser buenos sirvientes.
con 50 hombres se les puede someter a todos y hacerles hacer lo que uno quiera. Noten que estos fueron sus primeros pensamientos al ver a las personas que lo recibieron hospitalariamente. Ya en este primer contacto se revela la verdadera actitud de Colón hacia los nativos, no como iguales, sino como un recurso para ser explotado, y estas no fueron solo palabras, realmente capturó a varios lugareños y los llevó a España como recuerdos vivientes. Durante su segunda visita en 1493, Colón trajo 17 barcos y aproximadamente 1.200 personas, sacerdotes, soldados y futuros colonos. Y aquí comienza el capítulo más oscuro de su biografía. En la isla de La Española, el moderno Haití y República Dominicana, estableció un régimen brutal. A todos los residentes locales mayores de 14 años se les ordenó traer una cierta cantidad de oro cada 3 meses. A quienes cumplían la cuota se les daba una ficha de cobre que debían llevar alrededor del cuello. Aquellos a quienes se encontraba sin dicha ficha eran castigados cortándoles las manos, y aquellos que intentaban escapar eran ahorcados o quemados vivos. El sacerdote español Bartolomé de las Casas, testigo de la colonización, escribió: «Levantaban horcas para ellos, normalmente 13 a la vez, en honor a Cristo y los 12 apóstoles. Luego, colocando leña y fuego, quemaban vivos a todos los que estaban atados». Palabras horripilantes, ¿verdad? Sin embargo, este mismo de las Casas señaló que los nativos eran la gente más pacífica y paciente de la tierra. Su crimen fue simplemente que se interpusieron en el camino de la codicia europea. Pero el oro no era lo único que interesaba a Colón. También estableció un comercio masivo de esclavos. En 1495 envió a 500 taínos cautivos a España para su venta. Alrededor de 200 murieron durante el viaje y el resto fue vendido en el mercado de Sevilla. La reina Isabel, al enterarse de esto, se indignó y ordenó que los indios fueran liberados y devueltos a su tierra natal. Sin embargo, esto no detuvo a Colón. Continuó enviando lotes de esclavos, solo que ahora lo hacía en secreto. Sorprendentemente, incluso los propios españoles eventualmente no pudieron soportar la crueldad de Colón. En 1500, después de numerosas quejas de los colonos sobre su tiranía, se envió desde España un comisionado especial, Francisco de Bobadilla. Al llegar a La Española, quedó conmocionado por lo que vio: cuerpos de indios ejecutados colgando por toda la isla. Bobadilla arrestó inmediatamente a Colón y sus hermanos y los envió de regreso a España encadenados. Imagínense, el hombre que hoy honramos como un héroe fue arrestado por sus propios compatriotas por crueldad excesiva. Sin embargo, Colón era demasiado valioso para la corona española. Fernando e Isabel lo liberaron, le devolvieron parte de su propiedad e incluso le permitieron realizar un cuarto viaje. Sin embargo, no le devolvieron el título de virrey de las nuevas tierras. Ese era un precio demasiado alto, incluso por el descubrimiento de un nuevo continente. Colón murió en 1506 en Valladolid, en relativa oscuridad. Se dice que hasta su muerte estaba convencido de que había llegado a Asia, no de haber descubierto un nuevo continente. La ironía del destino. El hombre, cuyo nombre lleva todo un continente, nunca entendió lo que realmente había descubierto. Ahora pensemos, ¿por qué seguimos alabando a Colón a pesar de todos estos hechos? En parte, esto es el resultado de siglos de mitificación de su imagen. En el siglo XIX, cuando se estaba formando la identidad nacional estadounidense, se necesitaba un héroe descubridor, y Colón era perfecto para este papel. Su biografía fue limpiada de detalles desagradables y sus logros exagerados. Además,
los italoamericanos promovieron activamente la imagen de Colón como símbolo de su contribución a la historia estadounidense. Curiosamente, la primera festividad nacional en honor a Colón se estableció en los Estados Unidos solo en 1892, 400 años después de su viaje, y fue, esencialmente, un acto político diseñado para apaciguar a la comunidad italiana después del linchamiento de 11 italoamericanos en Nueva Orleans. Desde entonces, el Día de Colón se ha convertido en parte de la cultura estadounidense, aunque en los últimos años cada vez más estados y ciudades lo están renombrando como el Día de los Pueblos Indígenas. ¿Sabían que Colón no fue el primer europeo en llegar a América? 5 siglos antes que él, alrededor del año 1000 de nuestra era, los vikingos liderados por Leif Erikson establecieron un asentamiento en lo que hoy es Canadá. Las excavaciones arqueológicas en Lamb's Shore Lands o Meadows, en Terranova, confirman concluyentemente este hecho, pero a diferencia de Colón, los vikingos no organizaron una colonización a gran escala y no destruyeron a la población local. Sus asentamientos existieron por poco tiempo y no tuvieron un impacto significativo en la historia del continente. Algunos historiadores también señalan la posibilidad de contactos con América por parte de fenicios, polinesios e incluso chinos mucho antes de Colón. Por supuesto, estas teorías siguen siendo debatibles, pero nos hacen pensar. ¿Qué estamos celebrando exactamente cuando honramos el descubrimiento de Colón? ¿El descubrimiento de un continente que ya había sido habitado por millones de personas durante milenios? ¿O el comienzo de una de las colonizaciones más crueles en la historia de la humanidad? Sin embargo, no se puede negar la importancia histórica objetiva de los viajes de Colón. Iniciaron el proceso de globalización que cambió el mundo para siempre. El llamado intercambio colombino llevó al movimiento de plantas, animales, tecnologías y, desafortunadamente, enfermedades entre hemisferios: papas, tomates, maíz, cacao. Todos estos productos familiares para nosotros hoy llegaron a Europa gracias al descubrimiento de América. Y en la dirección opuesta fueron el trigo, la caña de azúcar, los caballos, las vacas y, lamentablemente, la viruela, el sarampión y la influenza, de las cuales murieron millones de nativos americanos, que no tenían inmunidad a ellas. Entonces, ¿quién fue Colón? ¿Un héroe o un villano? Como suele ocurrir en la historia, la verdad está en algún punto intermedio. Fue un hombre de su tiempo, con todos los prejuicios y la crueldad inherentes a esa época. Fue un navegante ambicioso, persistente y valiente, y al mismo tiempo un colonizador cruel y codicioso. Hizo el mayor descubrimiento geográfico de la historia y comenzó un proceso que llevó a la muerte de civilizaciones enteras. No se le puede juzgar exclusivamente por los estándares morales modernos, pero tampoco podemos hacer la vista gorda ante los aspectos oscuros de sus actividades. En el mundo moderno, cada vez reevaluamos más a las figuras históricas, tratando de ver la imagen completa de sus vidas y actividades. Esto no significa que debamos cancelar a Colón u otras figuras históricas, pero debemos esforzarnos por una comprensión más honesta y multifacética del pasado. La historia no es una película en blanco y negro, con héroes y villanos claramente definidos. Es una imagen compleja y multicolor en la que se entrelazan hazañas y crímenes, nobleza y crueldad, progreso y destrucción. En cuanto a Colón, quizás lo mejor que podemos hacer es reconocer tanto sus logros como sus crímenes, dar crédito a sus habilidades náuticas y su coraje, pero también recordar a aquellos que sufrieron por sus acciones.
usar su imagen contradictoria como un recordatorio de la complejidad de los procesos históricos y de lo importante que es evaluar críticamente el pasado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Colón un héroe que abrió el camino a un nuevo mundo? ¿O un aventurero y colonizador que trajo sufrimiento a millones de personas? ¿O tal vez fue ambas cosas al mismo tiempo? Compartan su opinión en los comentarios. Me interesará conocer su punto de vista. Y mientras reflexionan sobre estas preguntas, no olviden dar me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal. Cada semana hablamos de figuras y eventos históricos ambiguos, tratando de mostrarlos en toda su complejidad y contradicciones. Hagan clic en la campana para no perderse nuestro próximo video, donde continuaremos la conversación sobre grandes navegantes y sus oscuros secretos. Créanme, lo que aprenderán sobre Magallanes les hará ver las lecciones de historia escolar de manera completamente diferente. La historia no son solo fechas y eventos, son principalmente personas, con todas sus virtudes y defectos, altibajos, hazañas y errores. Y cuanto más honestamente hablemos sobre el pasado, mejor podremos entender el presente y construir el futuro. Nos vemos en el próximo video.